Hola, soy Ana, y esta es mi historia. Me acusaron de ladrona por una sola razón. No quise vender mi dignidad. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte nada. Cuando entré a trabajar para Federico Alvarado, sentí que por fin la vida me daba una tregua. Él era ese tipo de hombre. Traje perfecto, sonrisa de revista, nombre en diarios económicos, fotos con políticos y una familia que parecía salida de un comercial. Una esposa elegante, 2 hijos impecables, una casa enorme y una empresa donde todos caminaban rápido como si el piso quemara. Yo era secretaria ejecutiva, la que organiza agenda, filtra llamadas, coordina reuniones, apaga incendios antes de que existan. Mi vida hasta ese momento era simple: pagar alquiler, ayudar a mi madre, ahorrar lo que pudiera y no fallar. Y yo no fallaba. Al principio, Federico fue cordial, profesional. Me presentaba como mi mano derecha y a mí me daba orgullo. Había trabajado duro para estar ahí. Había pasado entrevistas, pruebas, días enteros sin dormir por estudiar. Ese puesto era mi oportunidad. La primera vez que noté algo raro fue una tontería. Me dejó un café en el escritorio. «Sin azúcar, como te gusta», dijo. Yo ni siquiera recordaba haberle dicho eso. Me sonrió demasiado cerca. No le di importancia. Después fueron frases sueltas, comentarios que parecían halagos normales, pero tenían una intención escondida como un alfiler en una camisa. «Qué lindo te queda ese color. Con esa presencia podrías estar en cualquier lugar, y sin embargo estás acá, conmigo. Me gusta tu forma de hablar tan correcta». Yo respondía con educación, sin alimentar nada. «Gracias, Federico». «Sí, ya lo coordino». Se lo envío por mail. Mi trabajo era mi trabajo, y punto. Pero las frases se volvieron costumbre, y la costumbre, presión. Una noche, después de una cena corporativa, me pidió que subiera a su oficina 5 minutos. El edificio ya estaba casi vacío. La luz de la ciudad se reflejaba en los vidrios como si fueran espejos negros. Yo subí porque era parte del trabajo. Quedaban papeles para firmar. Me ofreció una copa. Dije que no. Se apoyó en el escritorio y soltó, como quien no quiere la cosa. «Tú no tienes idea de lo fácil que podría hacerte la vida». Yo respiré hondo. Sonreí con prudencia, como se sonríe cuando te hablan de un tema incómodo y querés salir rápido. Le dije que prefería mantener todo profesional. Él rió, pero no con gracia, con orgullo lastimado. A partir de ahí empezó el verdadero juego. Me escribía tarde. «¿Estás despierta?». Me pedía reuniones innecesarias. «Solo tú y yo». Me llamaba a su despacho por cosas mínimas: un archivo que podía abrir él, una firma que podía delegar, un correo que podía leer desde su celular. Siempre lo mismo: una excusa, una mirada, un comentario que cruzaba la línea. Y yo, siempre lo mismo: respeto, distancia, firmeza. Y eso lo enloquecía. Un día me dijo sin rodeos: «Ana, no seas ingenua. La gente como tú no llega lejos siendo tan correcta». Lo miré con calma. «La gente como yo llega lejos trabajando». Su mandíbula se tensó. La peor parte era el ambiente, porque no era solo él, era el peso de su poder. Federico tenía esa habilidad de controlar todo sin gritar. Con un gesto, cambiaba horarios. Con una palabra, hacía que alguien dejara de existir en la empresa. Yo empecé a sentir el aire más pesado. Notaba silencios cuando entraba a la sala. Notaba miradas esquivas. El chisme es como humo. Nadie lo ve del todo, pero te arde igual. Hasta que apareció ella, Valeria, su esposa. La conocí en un evento de la empresa. Llegó con un vestido sobrio, perfume caro y una forma de sonreír que parecía educada, pero medía a todos. Federico se transformó cuando ella estaba cerca. El marido perfecto, el padre orgulloso, el empresario correcto. Yo observé ese teatro desde mi lugar, con una carpeta en las manos. Valeria me saludó con amabilidad profesional. «Así que tú eres Ana. Federico habla mucho de ti». Me quedé helada. «Solo hacemos un buen trabajo, señora».
Valeria, corrigió, y su sonrisa se volvió una línea fina. Desde esa noche la tensión se duplicó. Federico empezó a usar a su esposa como si fuera una pared. Me pedía que le avisara a Valeria cosas irrelevantes, que le enviara flores de parte de la empresa, que coordinara sorpresas familiares, como si quisiera mostrarme lo que tenía o recordarme lo que yo no debía mirar. Y después, la trampa. Una mañana, cuando llegué, el jefe de finanzas me esperaba con cara pálida. «Tenemos un problema con caja chica». No entendí. ¿Qué problema? Faltan fondos y aparecen autorizaciones con tu usuario. Sentí un golpe en el pecho. Mi usuario, mi firma digital, mis horarios, todo. Me llevaron a una sala de reuniones. Federico ya estaba ahí, sentado como un juez. Valeria estaba a su lado, impecable, con un folder que parecía contener mi sentencia. Federico habló primero, con voz de víctima ofendida. «Es una decepción, Ana. Confié en ti, te di oportunidades y tú robaste. Yo pensé que era una broma cruel. Eso no es cierto». Me temblaban las manos, pero mi voz salió firme. «Alguien está usando mi acceso». Valeria me miró como si yo fuera una mancha en una alfombra blanca. Federico siguió, calmado. «Hay pruebas, transferencias pequeñas, repetidas. Gente vio movimientos raros. Lo lamento, pero esto es grave». Yo pedí ver los registros, pedí hablar con sistemas, pedí revisar cámaras. Federico negó con la cabeza, como si fuera un padre triste. «Esto no es negociable. Recursos Humanos ya está informado. Te vas hoy». Valeria no dijo casi nada. Solo me soltó una frase que me quemó. «Qué típico, siempre la secretaria». Y ahí entendí. Él había encontrado una forma perfecta de castigarme. No podía tenerme. Entonces iba a destruirme. Salí con una caja de cartón en las manos, con mis cosas adentro. Una taza, un cuaderno, una foto de mi madre. Afuera, el mundo seguía como si nada. Los autos, la gente, el sol. Yo caminaba sin sentir las piernas. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Busqué trabajo y nadie me llamaba. Mi nombre estaba manchado. La empresa era grande. Federico era influyente. En mi teléfono el silencio se hacía enorme. Pensé en rendirme. Pensé en mudarme. Pensé en aceptar cualquier cosa. Pero había algo que no podía aceptar. La mentira. Un jueves recibí un mensaje desde un número desconocido. «Necesito hablar contigo. Soy Valeria». Creí que era una burla, pero el mensaje venía con una ubicación. Un café lejos del centro, sin cámaras, sin gente importante. Un lugar de esos donde las conversaciones se escuchan sin que nadie las oiga. Fui, con miedo, con rabia, con la dignidad colgando de un hilo. Valeria llegó puntual. No traía la máscara de esposa perfecta. Traía ojeras, manos tensas, mirada cansada. Se sentó frente a mí y no pidió permiso para hablar. «Quiero saber la verdad», dijo. Yo me quedé muda un segundo. Y después, como si hubiera esperado meses para poder respirar, le conté todo. Desde el café sin azúcar hasta la noche del despacho. Las insinuaciones, las invitaciones, los mensajes tarde, la presión disfrazada de oportunidad. Valeria no me interrumpió. Sus ojos no buscaban excusas, buscaban piezas, y cuando terminé, se quedó mirando su taza como si ahí estuviera escrito el final. «Yo lo sospechaba», murmuró, «pero necesitaba escucharlo». Me explicó algo que me dejó fría. Desde hacía meses, Federico estaba raro. Guardaba el celular como si fuera un arma. Se encerraba a hablar. Se volvía agresivo con preguntas simples. Y sobre todo, la culpaba a ella de todo. «Nunca estás conforme. No me entendés. Me ahogás». Valeria había vivido una guerra psicológica sin darse cuenta. Y la acusación contra mí fue la chispa que le encendió la sospecha grande. Si Federico podía destruir a una empleada así, también podía destruirla a ella cuando quisiera. Ese día Valeria me pidió algo inesperado. «Ana, ayúdame a comprobarlo». Yo podría haberme levantado e irme.
Podría haberle dicho, arréglate. Pero había algo en su voz que no era soberbia, era dolor. Y un dolor así no se finge. Empezamos despacio. Ella revisó documentos de la empresa a los que tenía acceso como esposa y socia minoritaria. Yo revisé mis propios correos y recordé fechas, horarios, detalles. Cruzamos información, buscamos inconsistencias y aparecieron movimientos que no cuadraban, transferencias a proveedores fantasmas, facturas duplicadas, números redondos que no se roban por necesidad, se roban por hábito. Valeria encontró un hilo suelto y tiró. Yo encontré otro y lo até. Y cuando todo empezó a encajar, nos miramos con una mezcla de miedo y alivio. Federico no solo me había tendido una trampa, Federico estaba saqueando su propia empresa y, por extensión, la vida de su familia. El plan fue simple, pero arriesgado. Valeria reunió pruebas legales. Yo conseguí un perito informático que revisó accesos y demostró que mi usuario había sido usado desde la IP del despacho de Federico en horarios en que yo ni siquiera estaba en el edificio. La verdad, por fin, tuvo forma. Valeria enfrentó a Federico con papeles en la mano. Él intentó lo de siempre, negar, gritar, manipular. Pero por primera vez, Valeria no se achicó. Pidió el divorcio, presentó las pruebas, informó a los socios, y lo que parecía un rey intocable empezó a desmoronarse. Los socios se alejaron como si él tuviera fuego en la piel. Los bancos revisaron líneas de crédito. Los empleados empezaron a hablar. Y la reputación impecable se volvió un chisme enorme en el ambiente empresarial. Federico intentó culparme otra vez. Intentó decir que yo lo había seducido, que yo lo había extorsionado, que yo era el problema. Pero ahora había registros, había trazas, había correos, había firmas, había fechas y, sobre todo, había una esposa que ya no le creía. Meses después, me llamaron para declarar formalmente. Mi nombre quedó limpio, la acusación se cayó. El despido fue declarado injusto. Yo recuperé algo que no sabía cuánto valía hasta perderlo: mi identidad. Y mientras todo eso pasaba, Valeria y yo seguimos en contacto. Al principio, nuestra relación fue únicamente práctica. Dos mujeres unidas por una verdad incómoda y un daño compartido. Con el tiempo, esa alianza se transformó en algo más simple y más fuerte. Respeto mutuo. Hablábamos seguido, de lo ocurrido, pero también de nuestras vidas, de la culpa que ella cargaba por no haber visto antes lo que pasaba, del miedo que yo sentía al ser acusada sin poder defenderme. No había reproches, solo comprensión. Después de una de las audiencias finales, Valeria me pidió disculpas, no como esposa de Federico, sino como mujer. Yo le dije que no necesitaba más que una cosa: que la verdad hubiera salido a la luz. Y eso ya había ocurrido. Cuando Federico perdió la empresa, la casa y su prestigio, intentó justificarse, pero ya nadie lo escuchaba. Había quedado solo, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Valeria siguió adelante con su vida. Yo hice lo mismo. Sin embargo, nuestra relación no se cortó. Seguimos siendo amigas, no por lo que perdimos, sino por lo que aprendimos. Ambas entendimos que no fuimos enemigas, como él intentó hacernos creer, sino víctimas del mismo abuso de poder. Y esa comprensión nos unió de una forma honesta y duradera. Hoy puedo decir que recuperé mi nombre, mi tranquilidad y una amistad inesperada. Federico quedó en la ruina moral y profesional, enfrentando las consecuencias de haber usado su poder para castigar a alguien que solo puso límites. Nosotras seguimos adelante, más fuertes y en paz, porque aprendimos que rechazar lo incorrecto nunca es un error y que la verdad, aunque tarde, siempre alcanza a quienes intentan ocultarla. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para escuchar más historias que nadie te cuenta.